Rebeca Álvarez despertó con la sensación incómoda de que algo ya iba mal, incluso antes de abrir los ojos. El sonido insistente del despertador se mezclaba con una presión en el pecho que no sabía explicar. Durante un segundo el techo del dormitorio le resultó ajeno. Como si hubiera llegado allí sin darse cuenta. Luego reconoció las grietas finas de la pintura. La luz gris filtrándose por la persiana y el rumor lejano de Buenos Aires despertando en Palermo. Estaba en casa. Todo estaba bien. O eso creyó. Miró la hora y el corazón le dio un salto seco. Llegaba tarde. Demasiado tarde. Se incorporó de golpe apartando las sábanas con torpeza. Mientras su mente empezaba a correr más rápido que su cuerpo. La reunión de la mañana, los documentos pendientes, la imagen de colegas esperando. Todo se superpuso en un solo impulso de urgencia. Se levantó, buscó ropa casi sin mirar, revisó el teléfono como si el calendario pudiera corregirse solo. Desde la cocina llegaban sonidos suaves, la cafetera, un cajón que se cerraba con cuidado. Rebeca exhaló sin darse cuenta. Joaquín ya estaba despierto. Ese pensamiento le dio un extraño alivio, como si el día, a pesar del caos, aún tuviera un punto firme. Cuando entró en la cocina, Joaquín Paredes estaba apoyado en la encimera, tranquilo, con esa calma que parecía no depender del reloj ni de las obligaciones. Llevaba la camiseta vieja que usaba para dormir. Sobre la mesa había una taza humeante y un tostado cortado en diagonal, exactamente como a ella le gustaba. No dijo nada al principio. Solo levantó la mirada y sonrió. «Te quedaste dormida», comentó con suavidad, sin reproche. «Lo sé, no entiendo cómo», respondió Rebeca, pasándose una mano por la frente. Joaquín deslizó la taza hacia ella. «Toma un poco». «No salgas así». Rebeca dudó apenas un segundo antes de sentarse. El calor del café entre las manos le bajó el pulso. Bebió un sorbo y sintió como la respiración se le ordenaba. Joaquín se movía por la cocina sin ruido, acercándole las llaves, acomodando su bolso junto a la puerta. Anticipándose a gestos que ella ni siquiera había pedido. Le besó la frente, un gesto breve, cotidiano. «Va a salir bien», dijo. «Siempre sale». Rebeca sonrió. No pensó en discutir esa certeza. Con Joaquín, las cosas parecían simples. Estables. Seguras. No le exigía explicaciones ni demostraciones. Estaba ahí. Y eso en ese momento. Era suficiente. Se puso el abrigo, tomó el bolso y salió del departamento con prisa contenida, convencida de una sola cosa: su vida estaba en orden. El resto era solo una mañana agitada más. No sabía todavía que ese error mínimo, casi invisible, ya había puesto todo en movimiento. Apenas cruzó la puerta del edificio. El aire fresco de la mañana le despejó la cabeza. Rebeca caminó unos pasos por la vereda, ajustándose el abrigo mientras la ciudad avanzaba a su alrededor con su ritmo habitual. Colectivos pasando, persianas levantándose. El murmullo constante de Palermo empezando el día. Todavía sentía la prisa en el cuerpo, como si llegara tarde a algo que ya no podía alcanzar. Sacó el teléfono casi por reflejo. Abrió el calendario con el pulgar aún tenso y repasó la agenda una vez, rápido. Luego volvió a leer, más despacio. Frunció el ceño. La reunión no estaba marcada para ese día. Parpadeó, convencida de que había leído mal. Revisó otra vez. Mañana. La hora había sido cambiada a principios de semana. Recordó vagamente el correo, el ajuste automático, la alarma que había modificado sin pensarlo demasiado. El peso que llevaba en el pecho se soltó de golpe. Rebeca dejó escapar una risa breve, casi incrédula. Todo ese apuro por nada. El cuerpo tardó unos segundos más en relajarse, pero cuando lo hizo. La sensación fue clara, tenía tiempo. Por primera vez esa mañana, no había nada persiguiéndola. Se detuvo frente al edificio y miró hacia arriba. Pensó en Joaquín. En la cocina todavía tibia, en el café recién hecho. En lo innecesario que había sido salir así. La idea de volver.
De compartir unos minutos más sin relojes ni urgencias, le resultó inesperadamente agradable. Un pequeño regalo que no estaba previsto. Entró otra vez al hall y se dirigió al ascensor. Apretó el botón y esperó. La luz no respondía. Miró la pantalla, el ascensor subía, se detenía, volvía a subir. Lo conocía bien. A esa hora, siempre parecía demorarse más de lo razonable. Rebecca suspiró. Ya no tenía prisa, pero la espera se le antojó absurda. Desvió la mirada hacia la puerta de la escalera interna. Dudó apenas un instante. Eran pocos pisos. Nada extraordinario. Empujó la puerta y el sonido del hall quedó atrás. La escalera estaba en silencio con ese eco antiguo que amplifica cada paso. Rebecca empezó a subir con calma, sin saber que esa elección mínima, tomada sin pensarlo. Ya había torcido el curso de la mañana. La escalera interna tenía ese aire de edificio antiguo que no se disimula con pintura nueva. El cemento conservaba marcas de décadas y el sonido de los pasos rebotaba con una claridad casi exagerada. Rebecca subía sin apuro, una mano rozando la baranda fría. Dejando que el silencio le ordenara las ideas después del sobresalto inútil de la mañana. Pensaba en volver a la cocina. En la excusa ligera que daría por regresar tan pronto, cuando una voz interrumpió el hilo de sus pensamientos. Venía desde el descanso inferior, amortiguada por el eco. Al principio no la reconoció. Era solo una voz masculina hablando por teléfono, nada fuera de lugar en un edificio compartido. Siguió subiendo un par de escalones más. Entonces entendió que era Joaquín. La constatación no le provocó nada especial. Supuso que estaría resolviendo algo de trabajo o respondiendo un mensaje atrasado. Joaquín hablaba por teléfono con frecuencia, siempre en ese tono relajado que parecía no alterarse por casi nada. Rebecca estaba a punto de llamarlo por su nombre, de anunciarse. Cuando algo en la cadencia de sus palabras la hizo frenar. No fue una frase concreta. Fue el modo. La voz que escuchaba no tenía la calidez habitual. Era más baja, contenida, como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado. Rebecca se detuvo con un pie en el aire, incómoda sin saber por qué. Se apoyó en la pared, diciéndose que estaba exagerando. No, todavía no, decía Joaquín, con una paciencia tensa que ella no le conocía. Rebecca inclinó un poco la cabeza. Intentando no escuchar. No era su conversación. No tenía derecho. Dio un paso más, pero la escalera amplificó la voz con una claridad involuntaria. No me olvidé, continuó él. Estoy esperando el momento. El estómago de Rebecca se contrajo. Se dijo que era normal. Que cualquiera podía sonar distinto cuando estaba molesto. Que el eco distorsionaba las cosas. Sin embargo, no avanzó. Se quedó inmóvil, atrapada entre la intención de subir y una curiosidad que ya empezaba a parecer otra cosa. Joaquín respiró hondo. El sonido llegó nítido, demasiado cercano. No voy a dejar esto así. Rebecca sintió un leve calor en la nuca. Aquello no sonaba a una discusión pasajera. Había una firmeza extraña, una seguridad que no encajaba con el hombre que minutos antes le había preparado el desayuno sin apurarse. Ella me expuso, dijo Joaquín. Y por primera vez apareció algo parecido al desprecio en su voz. Iba a pagar. La frase quedó suspendida en el aire como una nota que no se resuelve. Rebecca apoyó la espalda contra la pared. El corazón le latía más rápido, aunque todavía buscaba una explicación razonable. Tal vez hablaba en sentido figurado. Tal vez exageraba. Tal vez ella estaba interpretando mal. El dinero ya está resuelto, añadió él casi con indiferencia. Eso no es un problema. Rebecca cerró los ojos un segundo. El silencio de la escalera se volvió pesado como si la envolviera. No quería escuchar más. No debía. Sin embargo, su cuerpo no respondía a la orden de moverse. Se quedó ahí, detenida por una incomodidad que crecía lentamente, aferrándose a la negación como única defensa, mientras la voz de Joaquín seguía filtrándose, ajena a su presencia. Ajena a la grieta que acababa de abrir. La voz de Joaquín no se elevó ni un tono cuando volvió a hablar. No había enojo en ella.
Tampoco prisa. Era una voz serena, firme, casi didáctica, como si estuviera explicando algo que ya había sido decidido hacía tiempo. Rebecca comprendió eso antes incluso de entender las palabras completas, y ese reconocimiento le recorrió el cuerpo con un frío lento. No me interesa lo que diga ahora, dijo Joaquín. La humillación ya está hecha. La palabra quedó flotando, pesada. Humillación. No sonaba a una herida reciente, sino a algo que había sido guardado, pulido. Conservado con cuidado. Rebecca tragó saliva y se llevó una mano al pecho como si pudiera calmar el latido que empezaba a desordenarse. Joaquín siguió hablando con la misma cadencia controlada. Yo no reacciono en caliente. Nunca lo hice. Esto se paga con tiempo. No había rastro de rabia en su tono. Ningún temblor. Ninguna pérdida de control. Eso fue lo que terminó de inquietarla. Rebecca había escuchado a personas enojadas antes, sabía reconocer el desborde, el impulso. Aquello era distinto. Era una calma que no dejaba espacio para la duda. No voy a levantar la voz por esto, continuó él. No hace falta. Rebecca sintió que el aire de la escalera se espesaba. Dio un paso atrás, casi sin darse cuenta. Y el leve roce de su zapato contra el escalón resonó demasiado fuerte en su cabeza. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Temiendo que él pudiera escucharla aunque estuviera un nivel más abajo. Ella cree que puede seguir adelante como si nada, dijo Joaquín. Y en esa frase apareció algo nuevo, una certeza fría. Eso es lo que más me molesta. Rebecca cerró los ojos. La conversación ya no admitía interpretaciones benignas. No había manera de reducirla a un malentendido o a una exageración pasajera. Cada palabra parecía colocada con precisión, como parte de un esquema más amplio. No se trata solo de plata, añadió él casi con paciencia. Eso se recupera. Siempre. El dinero. La mención fue directa, concreta. No como una queja, sino como un dato. Rebecca apoyó la espalda contra la pared de la escalera, buscando sostén. Pensó en las veces que Joaquín había hablado de las cosas materiales con desdén, restándoles importancia. Aquello tampoco encajaba con la imagen que ella tenía de él. Tiene que entender dónde está parada, siguió diciendo. ¿Y quién tiene el control? La palabra cayó como un golpe seco. Control. Rebecca abrió los ojos y sintió que algo se quebraba de manera definitiva. No era una discusión. No era un ajuste de cuentas emocional. Era una lógica. Una estructura. Joaquín respiró despacio como si organizara mentalmente los pasos. Cuando llegue el momento. No va a tener opciones. Rebecca se deslizó un poco más hacia la sombra, ocultándose detrás del muro que separaba los tramos de la escalera. El cuerpo le temblaba. Pero la mente estaba extrañamente lúcida. Cada frase encajaba con la siguiente. No había contradicciones. No había dudas. Esto no es venganza, dijo Joaquín, y esa aclaración innecesaria terminó de sellar la revelación. Es equilibrio. Rebecca apretó los labios para no emitir ningún sonido. Ya no escuchaba a un hombre herido ni a alguien desahogándose. Estaba escuchando a alguien que había decidido algo con antelación y que ahora simplemente lo estaba ejecutando. La llamada continuó unos segundos más. Pero Rebecca ya no distinguía cada palabra con claridad. El pulso le golpeaba en los oídos. Lo único que entendía con una nitidez brutal era eso, no había tropezado con una debilidad ajena. Había escuchado un plan. La conversación dio un giro casi imperceptible. Pero decisivo cuando Joaquín pronunció un nombre propio. No lo elevó ni lo marcó con énfasis. Lo dijo como quien enumera un punto más de una lista ya conocida. Carolina Ibarra. El nombre resonó en la escalera con una claridad que no necesitó repetirse. Rebecca sintió un tirón seco en el estómago. No conocía a ninguna Carolina cercana a Joaquín, pero la forma en que él la nombró sin afecto, sin distancia. Con una precisión fría, le indicó que no era una referencia casual. Ella sabe cómo funcionan las cosas, continuó Joaquín. Siempre lo supo.
Rebeca apoyó la palma contra la pared. El cemento estaba frío, áspero, real. Necesitaba esa sensación para no perderse en la sucesión de frases que ya no dejaban espacio para la duda. No voy a discutir esto de nuevo, dijo él. La ley es clara. La palabra ley se abrió paso con una contundencia distinta a todo lo anterior. Joaquín no hablaba en abstracto. No se refugiaba en amenazas vagas ni en rencores difusos. Estaba citando un terreno que conocía y que parecía manejar con comodidad. Mi nombre figura donde tiene que figurar. Agregó. Y eso me da derechos. Rebeca cerró los ojos. El eco de la escalera devolvió la última palabra como un golpe amortiguado. Derechos. La conversación adquirió de pronto una densidad nueva, una gravedad que desplazó cualquier intento de minimización. Tomás es el punto clave, dijo Joaquín. Y su voz se volvió aún más baja, casi confidencial. Ella lo sabe. El nombre del niño apareció sin dramatismo como un dato técnico. Rebeca llevó una mano a la boca, conteniendo un sonido que no sabía si era un suspiro o un gemido. Un niño. No era una metáfora. No era una exageración. No necesito tocarla, siguió Joaquín. Con que entienda las consecuencias alcanza. Rebeca sintió que las piernas le flaqueaban. La escalera con su silencio antiguo. Parecía inclinarse sobre ella. Las piezas empezaron a encajar con una precisión aterradora, el dinero, la humillación, el control. Y ahora, la custodia. No va a ir a ningún lado, dijo él casi con aburrimiento. No cuando sabe que puedo llevarme a mi hijo. La frase no fue dicha como amenaza directa. No hizo falta. Estaba formulada con la seguridad de quien cree que el sistema lo respalda. Rebeca comprendió en ese instante la magnitud real de lo que estaba escuchando. No se trataba de una disputa privada ni de una revancha emocional. Era el uso calculado de un niño como herramienta. Joaquín respiró hondo como cerrando un tema. Que haga lo que tenga que hacer, concluyó. Después de eso vemos. Hubo un silencio breve. El sonido seco de un botón presionado. La llamada terminó sin despedidas. Rebeca se encogió contra la pared, inmóvil, mientras escuchaba los pasos de Joaquín alejándose del descanso inferior. Lo oyó guardar el teléfono. Lo oyó subir un par de escalones. Luego el clic familiar de la cerradura del departamento. Joaquín entró en la casa con la misma naturalidad con la que había salido minutos antes. Como si acabara de atender un asunto trivial. Rebeca permaneció en la sombra, respirando con dificultad. La imagen que había construido durante meses el hombre atento. El compañero sereno, la estabilidad compartida, se desmoronó de una sola vez, sin ruido, sin retorno posible. No había nada que rescatar de esa versión. No después de haber escuchado su nombre asociado al de un niño y al lenguaje impersonal de la ley. Lo que se había roto ya no podía recomponerse. La escalera volvió a quedar en silencio. Pero para Rebeca, ese silencio ya no significaba calma. Significaba certeza. Rebeca se quedó quieta en la escalera varios segundos más. Aun después de que el departamento volvió a cerrarse en un silencio aparente. El eco de la voz de Joaquín seguía ahí, persistente. Pero poco a poco fue cediendo espacio a otro recuerdo que no había invitado, y que, sin embargo, se abrió paso con una claridad incómoda. Daniel Costas. El nombre apareció sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado aguardando ese momento. Rebeca cerró los ojos y la escalera de Palermo se desdibujó por un instante. Reemplazada por imágenes de otro tiempo. Daniel había sido su pasado, uno que no se había borrado del todo, aunque ella creyera haberlo dejado atrás. Con Daniel. Las cosas nunca fueron fáciles en el sentido cómodo de la palabra. Su relación había sido honesta, a veces demasiado. Habían discutido, se habían frustrado. Se habían enfrentado a silencios largos y preguntas incómodas. Daniel era reservado, metódico. Y llevaba el peso de sus propias exigencias como si fueran una responsabilidad ineludible. No sabía fingir ligereza. Tampoco sabía esconder sus dudas. Rebeca recordó cómo se habían querido sin grandes gestos, construyendo algo imperfecto pero real.
Él no prometía más de lo que podía sostener. Cuando algo le dolía, lo decía. Incluso cuando eso los llevaba a conversaciones que ninguno de los dos quería tener. Esa franqueza había sido, al mismo tiempo, su mayor virtud y la causa de su ruptura. Daniel se había ido no porque quisiera herirla, sino porque no pudo quedarse sin traicionarse a sí mismo. Había hablado de dignidad, de no sentirse suficiente. De no querer ocupar un lugar que sentía que no le correspondía. Rebeca había escuchado todo eso con rabia en su momento. Le había parecido abandono. Falta de coraje. Una salida fácil. Sentada ahora con la espalda apoyada en la pared fría de la escalera, entendía algo que entonces no había podido ver. Daniel no la había manipulado. No se había quedado usando su cercanía como ventaja. Se había ido con la verdad, aunque esa verdad doliera. La comparación con Joaquín se impuso sin pedir permiso. Joaquín había hecho lo contrario. Se había quedado. Había llenado los espacios, había suavizado las aristas, había ofrecido calma donde antes hubo inseguridad. Nunca habló de límites ni de miedos propios. Nunca mostró fisuras. Y en esa permanencia sin conflictos, Rebeca había confundido estabilidad con seguridad. Uno fue sincero y se alejó. El otro permaneció ocultando algo peligroso. La diferencia, pensó Rebeca, no estaba en el dolor que cada uno le había causado, sino en la naturaleza de ese dolor. El de Daniel había sido frontal, imposible de maquillar. El de Joaquín era subterráneo, paciente. Capaz de crecer sin ser visto hasta volverse destructivo. Abrió los ojos. La escalera volvió a definirse a su alrededor. El presente regresó con un peso nuevo. La honestidad. Entendió, podía romperte el corazón. Pero la mentira, sostenida en el tiempo, podía desarmarte por completo sin que lo notaras. Esa fue la verdad que se le impuso entonces. Clara y definitiva mientras permanecía inmóvil, sabiendo que nada de lo que había escuchado podía ignorarse ya. El recuerdo siguiente no llegó como una imagen nítida, sino como una sensación. Una mezcla de cansancio y alivio que Rebeca reconoció de inmediato. Así se había sentido la noche en que conoció a Joaquín Paredes. Cuando todavía caminaba con los restos frescos de su ruptura con Daniel, y no sabía muy bien cómo ocupar el espacio que había quedado vacío. Había aceptado salir casi por inercia. Un bar ruidoso, luces bajas, música demasiado alta para conversar sin inclinarse. Rebeca se había quedado a un costado, con un vaso que apenas tocó, observando sin entusiasmo. Fue entonces cuando Joaquín apareció, no con estridencias, sino con una naturalidad que la desarmó. Se presentó con una sonrisa fácil, un comentario oportuno, una atención que no exigía nada a cambio. No fue insistente. No preguntó más de lo necesario. Escuchó. Ese detalle tan simple había sido suficiente. Rebeca recordó cómo por primera vez en semanas, se había sentido vista sin sentirse evaluada. Joaquín tenía carisma, sí. Pero también algo más difícil de definir, una calma que parecía contagiosa. Cuando se despidieron, ella se fue a casa con una ligereza que creyó olvidada. Después vinieron los mensajes, espaciados, sin presión. Las citas tranquilas. Joaquín no hablaba del futuro ni de compromisos, se quedaba en el presente. En lo que había entre los dos. Para Rebeca, eso fue un descanso. Venía de una relación donde todo había sido pensado, medido, discutido. Joaquín, en cambio, no parecía cargar con expectativas. Estar con él era fácil. El vínculo creció sin sobresaltos hasta que apareció la enfermedad. Al principio fueron mareos leves. Un cansancio persistente. Joaquín se reía, minimizaba. Rebeca insistió en consultar. Los estudios se acumularon. Turnos, salas de espera. Diagnósticos que no terminaban de cerrarse. La palabra tratamiento empezó a colarse en las conversaciones con una seriedad nueva. Los gastos llegaron después. Medicación. Consultas privadas, estudios que no cubría la obra social. Joaquín dudó, habló de buscar alternativas, de no cargarla con eso. Rebeca no vaciló. Lo hizo de manera automática.
Como si no hubiera otra opción posible. Tenía ahorros. Tenía recursos. ¿Para qué si no estaban? Joaquín agradeció con una emoción que ella interpretó como genuina. Prometió devolver cada peso cuando pudiera. Habló de estar vivo gracias a ella. Rebeca creyó esas palabras porque quería creerlas. Porque encajaban con la imagen que ya había construido. El tratamiento empezó y, con él, algo más. Joaquín mejoró. Primero de a poco. Luego con una rapidez que entonces le pareció milagrosa. El cansancio desapareció. El ánimo volvió. Las visitas médicas se espaciaron hasta volverse esporádicas. Joaquín dejó de mencionar el tema salvo cuando Rebeca preguntaba. Sentada ahora en la escalera, Rebeca revisó esos meses con otra mirada. No dudaba de los síntomas ni de los estudios. Lo que veía distinto era el conjunto. El momento exacto en que Joaquín había entrado en su vida. La forma en que su vulnerabilidad había activado algo en ella, la necesidad de cuidar, de sostener, de ser indispensable. La comprensión llegó sin dramatismo. Pero con una claridad demoledora. No había sido casualidad. Joaquín no había aparecido por azar en el momento justo. Había reconocido una oportunidad y había sabido esperar. Lo que ella había llamado amor había sido, en parte, un terreno fértil. Y Joaquín había sabido cultivarlo con paciencia. Rebeca no volvió al departamento. Permaneció unos segundos más en la escalera, respirando con cuidado, hasta que estuvo segura de que Joaquín ya no estaba cerca. Luego bajó despacio, evitando hacer ruido. Como si el edificio entero pudiera delatarla. Cuando cruzó la puerta hacia la calle, el aire de Buenos Aires le pareció distinto, más denso. Como si la ciudad hubiera cambiado de tono sin avisar. No tenía un plan detallado. Tenía algo más urgente, claridad. Sabía que no podía enfrentarlo, no todavía. Tampoco podía fingir que nada había pasado. La imagen de Joaquín regresando al departamento con normalidad le había dejado una certeza incómoda, el tiempo ya no jugaba a su favor. Carolina Ibarra. El nombre seguía girando en su cabeza. Rebeca lo había escuchado antes, de manera casual, en algún comentario suelto. En una referencia que entonces no había retenido. Ahora, ese recuerdo mínimo se volvió un hilo al que aferrarse. Pensó en direcciones mencionadas al pasar, en zonas conocidas. En un café cercano a un estudio jurídico de Puerto Madero donde Joaquín había dicho haber tenido una reunión meses atrás. No era una certeza. Era intuición. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió no ignorarla. El trayecto se le hizo largo. Dudó más de una vez. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si se estaba metiendo en algo que no le correspondía? El miedo apareció inevitable, pero no la detuvo. Había escuchado lo suficiente como para saber que no podía quedarse al margen. El edificio donde finalmente tocó el timbre era discreto, casi anónimo. Esperó. Cuando la voz del portero respondió, Rebeca se presentó con una franqueza que la sorprendió incluso a ella. Necesito hablar con Carolina Ibarra. Es importante. Hubo una pausa breve. Luego el zumbido seco que indicaba que la puerta se abría. Carolina la recibió con cautela. Era una mujer serena, de mirada firme. Que no sonreía por compromiso. Antes de que pudiera decir nada más, un niño apareció detrás de ella, observándola con curiosidad abierta. Tomás. Rebeca lo reconoció sin esfuerzo. No por parecido físico, sino por la forma en que Joaquín había pronunciado su nombre como una pieza clave. Carolina lo envió a su cuarto con un gesto suave y cerró la puerta. No hizo preguntas innecesarias. Se sentaron frente a frente, separadas por una mesa ordenada. Rebeca habló. Contó lo que había escuchado en la escalera, sin adornos ni suposiciones. Repitió las frases que aún le resonaban, el tono, la calma peligrosa. Carolina no se mostró sorprendida. Solo más cansada. Cuando Rebeca terminó, el silencio que siguió no fue incómodo. Fue decisivo. Sin decirlo en voz alta, ambas entendieron lo mismo, ya no estaban solas. La alianza no se selló con promesas ni gestos grandilocuentes.
Nació en ese silencio compartido cargado de urgencia y reconocimiento. Y fue suficiente para empezar. Carolina no necesitó escuchar mucho más para confirmar lo que Rebeca ya intuía. Cuando terminó de hablar, Carolina apoyó los antebrazos sobre la mesa y respiró hondo. Como quien decide dejar de sostener una versión edulcorada de su propia historia. Entonces habló con una calma cansada. Contó cómo había conocido a Joaquín años atrás. Cuando él todavía parecía inofensivo. El carisma, la atención medida, la forma de hacerla sentir elegida. Luego el embarazo. Las promesas que duraron poco. Joaquín se fue sin drama y regresó solo cuando le resultó conveniente. Al principio pidió ayuda económica temporal. Después compensaciones por supuestos daños. Cada negativa traía consigo un recordatorio, su nombre figuraba donde tenía que figurar. Carolina explicó que había consultado abogados. Que la ley, efectivamente, le daba a Joaquín derechos. Y que él lo sabía. No necesitaba llevarse a Tomás, le bastaba con amenazar con hacerlo para obtener lo que quería. El miedo había sido su herramienta más eficaz. Rebeca escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo cada pieza encajaba con precisión. Nada de lo que Joaquín había dicho en la escalera era improvisado. Todo respondía a un patrón. No pasó mucho tiempo antes de que Joaquín intentara retomar el control. Apareció una mañana, tal como Carolina había previsto. No gritó ni armó escenas. Se acercó con esa sonrisa tranquila que Rebeca conocía bien, hablando en voz baja. Mencionando acuerdos pendientes y conversaciones inevitables. Tomás estaba con Carolina. Joaquín lo miró solo un segundo, lo suficiente para que el mensaje quedara claro. Pero esta vez el escenario no era el que él había calculado. Antes de que pudiera avanzar un paso más, un abogado se interpuso con cortesía firme. No hubo forcejeos ni amenazas explícitas. Solo palabras precisas, formuladas con el peso correcto. Joaquín fue informado de las medidas preventivas solicitadas. De los límites que no podía cruzar sin consecuencias legales inmediatas. Todo se dijo sin elevar la voz, sin dramatismo. Por primera vez Joaquín dudó. No perdió la calma de inmediato, pero algo en su postura cambió. La seguridad con la que solía moverse se volvió rígida, forzada. Hizo un comentario irónico. Intentó minimizar la situación. Nadie respondió a la provocación. El silencio, esta vez, no jugaba a su favor. Entendió entonces que el control que creía tener ya no le pertenecía. Que su estrategia, basada en el aislamiento y el miedo, había sido expuesta. No insistió. Se retiró con la misma discreción con la que había llegado, evitando miradas. Evitando palabras que ya no tenían efecto. Días después Carolina supo que Joaquín había dejado la ciudad. No hubo anuncios ni explicaciones. Simplemente desapareció de los lugares que frecuentaba, de las rutinas que había usado como anclaje. Su número dejó de responder. Su presencia se diluyó. Rebeca recibió la noticia sin alivio exagerado. Lo que sintió fue otra cosa, una quietud nueva. La certeza de que sin gritos ni castigos ejemplares. Se había puesto un límite real. La justicia no había llegado con estruendo. Había llegado como suelen hacerlo las decisiones firmes, en silencio. Cerrando una puerta que ya no volvería a abrirse. Después de la partida de Joaquín, no hubo escenas finales ni explicaciones pendientes. No hubo mensajes largos ni intentos de reescribir lo ocurrido. Hubo silencio. Un silencio distinto al que Rebeca había conocido antes, no opresivo, no cargado de expectativa. Sino amplio. Habitable. Los primeros días se dedicó a ordenar lo inmediato. Volvió a rutinas simples, a horarios claros, a espacios que volvieron a sentirse propios. El departamento dejó de ser un lugar compartido para convertirse, otra vez, en un territorio seguro. No intentó llenar los huecos con ruido ni con respuestas rápidas. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo sin apurarlo. El reencuentro con Daniel Costas ocurrió meses después, sin señales previas. Fue una tarde común. En un café antiguo de Recoleta, de mesas pequeñas y conversaciones bajas. Se reconocieron al instante pero no se abrazaron de inmediato.
Se sentaron. Hablaron como quienes no necesitan justificar el pasado. Daniel estaba distinto, más sereno, más asentado. Rebeca lo notó en los silencios que ya no pesaban. No retomaron nada de lo que habían sido. Tampoco lo negaron. Decidieron avanzar con cuidado, sin promesas grandilocuentes, sin urgencias disfrazadas de entusiasmo. Se permitieron construir algo nuevo paso a paso, conscientes de lo que cada uno traía consigo. No fue un regreso. Fue otra cosa. Con Carolina y Tomás. El vínculo se afianzó de manera natural. Se vieron en cafés, en plazas tranquilas, en tardes donde la conversación fluía sin rodeos. Tomás empezó a reconocer a Rebeca con la familiaridad de quien ya no vive en alerta. Carolina, por su parte, recuperó una calma que no necesitaba explicarse. No hablaban de Joaquín salvo cuando era estrictamente necesario. Él había dejado de ser el centro de sus historias. Rebeca entendió entonces que reconstruir no siempre implica grandes decisiones. A veces es elegir bien el silencio. A veces es sostener una verdad incómoda sin intentar suavizarla. Mirando hacia atrás, no pensó en lo ocurrido como un error, sino como una revelación. Había confundido suavidad con seguridad. Presencia con cuidado. Había aprendido que el peligro no siempre se presenta con estruendo. La verdad, descubrió, no siempre grita. A veces llega en una voz baja, en una frase escuchada por accidente. En una intuición que ya no se puede ignorar. Y cuando aparece, aunque duela, libera. Perder a la persona equivocada no la dejó vacía. Le devolvió algo que no sabía que había cedido, su propio centro. Rebeca se quedó un momento junto a la ventana. Viendo cómo la ciudad se acomodaba al final del día. No sintió triunfo ni revancha. Sintió claridad. Y esa claridad, entendió, era suficiente para seguir adelante.